seguimos aquí en Tendencias y ya estamos con un invitado, Cecilia. Sí, él es Marcelo Díaz, diputado provincial de Buenos Aires, presidente del bloque GEM Progresistas, fue periodista especializado en economía, tiene 3 hijos. No sabía esa parte del periodista. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, y le dicen el Oso Díaz. Sí, no, hace muchos años ya, que era bastante joven, era un estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en Economía, sí. Y desarrollé mis primeros pasos en una publicación especializada que se editaba solamente por suscripción, se llamaba el Economic Survey, y teníamos que escribir nuestros artículos en inglés y en castellano. Mire vos, ¿el mismo redactor tenía que escribir en inglés y en español? En inglés y en español. Mirá vos. Sí. La época era otra época, no existían las PC, claro. Escribíamos con un dactilógrafo que nosotros le dictábamos, después iba un corrector de página y después iba la imprenta, ¿no? ¿Le dictaban? Le dictaban, sí, por eso me cuesta muchas veces escribir sin hablar de la costumbre y bueno, y me cuesta, era la época del IBM Bochita, ¿no? Claro, sí, la máquina eléctrica, la máquina de escribir eléctrica, sí. Hicimos un estudio muy importante en esa época sobre el anuncio un año antes de la caída de los bancos que más captaban plazos fijos, que era el Banco de Intercambio Regional, el Los Andes y el Odone, vinculándolos a la evolución de la base monetaria. Un artículo bastante interesante, una investigación muy buena. O sea que empezaste a investigar e indagar las cosas que estaban pasando ya desde chico. Pero era muy técnico eso, ¿no? Era que la base monetaria se había estabilizado en un momento, entonces el banco cubría sus quebrantos o sus malos negocios, que era quedarse con la empresa, su negocio los cubría con los nuevos depósitos que iban ingresando a partir del crecimiento de la base monetaria. Claro, y cuando la base monetaria se estabilizó en un lugar, había que empezar a devolver los depósitos, a cumplir con las obligaciones, y eso generó el colapso de los bancos. Claro. Y una pequeña corrida importante los fue volteando uno a uno, ¿no? Sí, también claro, el análisis de la quiebra de Sacetru, que fue un caso muy importante, porque un juez entra en quiebra una de las empresas del grupo y en un caso único el juez le decreta la quiebra a todo el grupo. ¿Por una empresa? Por una empresa que se presentó quiebra, le decretó la quiebra a todo el grupo, y ahí, digamos, donde los competidores de esa época de Sacetru se quedan con todo el mercado de exportaciones de cereales oleaginosas. Claro. Sacetru estaba muy tomado en los mercados de Chicago, y fue la época del embargo de Estados Unidos a Rusia por la invasión a Afganistán, y le generó una fuerte crisis, ¿no? Realmente era un grupo empresario que generaba un equilibrio importante entre varios grupos, ¿no? Cargill, Continental, Bunge, etcétera. ¿Y no se te dio por seguir con el periodismo o, bueno, seguiste muy bien? Bueno, después estaba en la militancia política desde muy joven y bueno, vino en el radicalismo. En el radicalismo. Nosotros mayoritariamente provenimos de esas raíces, ¿no? ¿Y en qué zona militabas? Bueno, en esa época era en la capital federal, pero en Lomas de Zamora, que es mi distrito de origen, digamos. ¿Y ahí militabas con quién? ¿Ya con Margarita? No. Margarita estaba en el mismo espacio que estábamos nosotros, que era el que lideraba Federico Storani. ¿Y te vas del radicalismo cuando se va Margarita? Exactamente. ¿O te un poco después? No. Con en el mismo tiempo, el mismo proceso que sucede a partir del año 2003, digamos, ¿no? Que nadie quería ser candidato a gobernador después del 1.20 que había sacado Moró en la provincia de Buenos Aires, y Margarita toma esa posta y en 4 meses pasa del 1.20 al 10 en una elección que fue una revelación, y bueno, ahí seguimos ese proceso, constituimos dentro del radicalismo el GEN, que es Generación para un Encuentro Nacional, y cuando el radicalismo toma un camino de no hacer un frente con partidos afines, digamos, y apoya la candidatura del entonces exministro, ya era del gobierno de Néstor Kirchner, Roberto Labaña, que va con Gerardo Morales, ¿no? Nosotros apoyamos y conformamos un frente con la coalición cívica y otros partidos que considerábamos que era un frente más afín, no obstante lo cual le
mantuvimos a nuestro partido el mismo nombre que tenía cuando era sector interno dentro del radicalismo. Esto es GEL. Exactamente. Bueno, y ahora cómo están posicionados, porque el radicalismo, por un lado, está haciendo algo parecido quizás a lo que Margarita criticó y ustedes criticaban en ese momento también, ¿no? Aliarse con fuerzas no afines. Sin embargo, se la ve a Margarita también sentada junto a Sergio Massa, y esto genera algún ruido adentro del mismo GEN, ¿no? Yo he hablado con colegas tuyos y todo, y off the record te dicen, bueno, es más la necesidad que la convicción lo que nos une. No, yo creo que, mira, vos vas a encontrar, Margarita, haciendo una actividad legislativa con Sergio Massa, también la vas a encontrar reunida con María Eugenia Vidal, también la vas a encontrar en un partido de básquet con Jorge Macri, y también la puedes encontrar en una actividad con otro dirigente, porque yo creo que hay un cambio en la política, digamos, a partir de este proceso y la asunción del nuevo gobierno, en donde había 3 propuestas de cambio. Sí. O sea, estaba el oficialismo representado por Scioli, Aníbal Fernández, etcétera, 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 y había 3 propuestas de cambio centrales, que era la de Mauricio Macri en Cambiemos, la de Sergio Massa y la de Margarita Stolbizer. Sí. Ganó la de Mauricio Macri, y nosotros comprendimos claramente que el rol de la sociedad, o sea, que la sociedad pretendía sobre nosotros, no era estar al lado del Frente para la Victoria tirándole piedras al gobierno de Macri, porque nosotros también habíamos expresado una necesidad de cambiar el modelo kirchnerista. Triunfó Macri, y entendimos que lo que la sociedad esperaba de nosotros en esta primera etapa del gobierno de Macri era cooperar, ayudar, y que el gobierno pudiera estructurar su programa de gobierno, su plan, y también marcar algunas diferencias y algunas discrepancias. Fue Stolbizer la primer dirigente que se le plantó ante la designación por decreto de los 2 jueces de la Corte. La primera medida del gobierno. Fue Stolbizer quien le plantea que deje firme el fallo de la Cámara de La Plata por el tema de las tarifas, y que arranque de cero nuevamente, porque estaba en una encerrona que no puede salir, digamos, ¿no? Que el 400, que la justicia, que los amparos, que entonces, bueno, que dejara firme, y que mediante un Consejo Económico Social y un acuerdo político y social arranquemos de cero en ese tema, en donde todos comprendemos que algo hay que hacer con las tarifas, pero no lo que hicieron. Y bueno, un fuerte compromiso con la gobernabilidad de María Eugenia Vidal. Yo le he votado leyes a María Eugenia Vidal que nunca se las hubiese votado a Scioli. Sí, el tema de 4 emergencias, 4 emergencias y un endeudamiento récord. ¿Por qué? Porque entendíamos la situación y entendíamos el rol que nos había dado la sociedad y el estado en que se recibía la provincia de Buenos Aires. Sí, claramente. Ahora, cuando hablamos de esto, hay un capítulo anterior. Ojo que el tema de emergencia no significa que uno declara la emergencia y dice esta situación es crítica, sino que le otorga facultades al Poder Ejecutivo de saltear, facultades extraordinarias en determinadas áreas del gobierno. Sí, le das una especie de cheque en blanco. Muchas veces no es en blanco, ¿no? Porque nosotros esperamos que el año que viene rinda cuentas en un parlamento más plural y que nadie tiene mayoría, rinda cuentas del uso que le dio a las herramientas que se le dieron. Ahora vamos al 2017, pero me quiero retrotraer a una experiencia que no sé por qué fracasó en todo caso, que era la unión de partidos mucho más, si se quiere, coherentes ideológicamente, ¿no? Que trataban de ser una alternativa a lo que era el macrismo y el masismo mismo, y obviamente también el Frente para la Victoria, ¿no? Que creo que los tenía a ustedes también en el seno, que unía radicales socialistas, a Pino sobre el partido de Pino, bueno, socialistas auténticos, varios grupos. No, los socialistas auténticos no estaban en ese grupo, pero sí estaba Pino, Victoria Donda, del Sur. ¿Qué pasó con ese? UNEN, vos te referís a la experiencia de UNEN. A UNEN, estaba Lilita Carrió también. Sí, bueno, yo creo que en cierta medida el poder metió un poco la mano ahí. Hola. Pero también es que otros partidos entendieron que era necesario priorizar una fuerte voluntad de cambio frente a un riesgo de continuidad. Otros entendimos que era más importante mantener los principios y la coherencia de nuestros postulados. Porque ahí era bastante coherente.
Exacto, otros entendieron eso y bueno, yo no quiero decir quién tenía razón, porque es muy probable, si un mérito tiene este nuevo proceso encarado por Macri, es que hay un cambio en la relación política de oficialismo y oposición, es mucho más armónico hacia lo que uno pretende, ¿no? Eso lo notás, por ejemplo, en la legislatura. Eso lo notamos tanto en la legislatura como en el gobierno nacional, digamos, la propia Stolbizer te lo dice, cuando hace una crítica hay un ministro que la llama y trata de explicarla, aunque la puede convencer o la puede no convencer. Sí, pero ¿no? Pudo tener reuniones con el presidente, puede conversar a diario con distintos funcionarios de alto rango. Eso es una nueva forma de hacer política, digamos. La política requiere como primera parte el diálogo. Sí. El diálogo significa la posibilidad de que el otro algo de razón tiene. Pues hay un debate y después hay una toma de decisiones, que la toma el gobierno porque es el que la voluntad popular le delegó la facultad de gobernar. Y bueno, ahora sí vamos al capítulo 2017, ¿no? Porque si uno mira la situación, aunque sea, saca la foto actual, resulta muy difícil pensar que el gobierno, con esta situación económica, por más que digan mucho que tiene apoyo y todo, que todavía continúa el apoyo, pero la verdad que la primavera se está acabando, el segundo semestre, que era la gran meta o la gran zanahoria que decía que en el cual íbamos a estar mejor, en realidad no nos encuentra mejor, por lo menos a nivel bolsillo. Y a nivel perspectivas, la verdad que el único sector beneficiado hoy por hoy es el campo, claramente, pero no se ha repartido mucho más. ¿Cómo crees que va a llegar el gobierno al 2017 con este marco? Mira, nosotros fundamentalmente vemos que tenemos elecciones el año que viene. Vemos que la cuestión del tarifazo y la inflación son dos grandes problemas que está enfrentando hoy la gestión de Mauricio Macri. Y están relacionadas porque el aumento que pretendían dar en las tarifas generó un fuerte índice de inflación, que inclusive no sé cómo lo van a corregir, porque hubo un índice que dio cerca del 6%, que tenía cargado el aumento de tarifa, que después fue anulado. ¿No? Entonces, bueno, hoy no sé cómo quedó ese número, ¿no? Porque tenía el 800, el 900, después fue el decreto o el tema del 400 y ahora está todo para atrás y están esperando las resoluciones de la Corte. Esas son las dos grandes asignaturas que tiene, que son muy importantes para la sociedad. El presidente dijo que le sacó la pata de encima al campo, es cierto, pero es obviamente que hay que sacarle la pata de encima a la gente también. Fundamentalmente, nosotros aspiramos a que el presidente entienda que este ya es un tema político y que es necesario algo que nosotros le propusimos y que varios le han propuesto, que es la creación de un Consejo Económico Social, donde estén todos los actores económicos y sociales en una mesa y se resuelvan problemas que existen verdaderamente en nuestro país. ¿Y el problema, hay voluntad del gobierno? Creo que el presidente todavía le está interesando conversar, él con el campo, él con Tinelli, él con algunos sindicalistas, con otros, y que eso no va a resolver el conflicto de intereses lógico que tiene una situación una situación económica que existe, que es real, y un conflicto de intereses. Es cierto que hoy la Argentina tiene, y el gobierno no lo puede negar, un nivel de precios alto con inflación. Es decir, los precios en Argentina están altos y aparte tenemos inflación. Es cierto que existe un problema tarifario en el tema de los servicios, donde lo recaudado por las tarifas no alcanza a cubrir el costo de los servicios de un recurso que es escaso, como la energía, y que su generación contamina, ¿no? Es cierto que pasamos de tener un autoabastecimiento, el kirchnerismo importó más de 60.000 millones de dólares en combustibles. Es cierto que teníamos gasoductos para exportar a Chile, hubo que darle vuelta a la válvula, 4 que cruzan la cordillera y el de Uruguay también. Y esa generación de energía que desarrolló el kirchnerismo, que es la gran mayoría energía fósil, es muy cara y genera un costo importante. Inclusive, yo no sé si tú has ido por la ruta y vas a ver algunos grupos electrógenos gigantes que vos los ves que están conectados a la red de alta tensión, ves
que te llaman la atención cuando los ves. Esos son grupos electrógenos gigantes que funcionan a gas o a foloil o a gasoil, otros, y que son parte de un contrato de Pan American Energy con Enarsa, que son los mismos que utilizaban los americanos en la guerra del Golfo para iluminar los campamentos militares. De hecho, vos ves las películas de esos containers con aire acondicionado, sí, todo, donde están los soldados. Mirá, creo que se llama Detrás de las líneas enemigas, se llama la serie. Bueno, esa generación de energía para darle tensión a una ciudad del interior, que es carísimo. Claro, es como si tuvieses una ciudad a grupo electrógeno, ¿no? Y después tenés el problema de las distribuidoras acá. Y después tenés el problema que no sé cómo se está resolviendo, que el tema energético es generación, distribución, es decir, generación, transporte y distribución. Sí. Y aparentemente hoy las distribuidoras están pagando la energía a un precio nuevo, sobre todo por el aumento del dólar, y están haciendo la distribución a un precio anterior. Los subsidios siguen en las facturas, siguen estando, o sea que el gobierno está encerrado en un desbarajuste que se sale con un acuerdo político-social. Eso te iba a decir, porque con un gradualismo distinto. Expertos en materia energética, yo creo que hay bastantes. Además hay una linda experiencia de un grupo que era muy crítico con la política energética del kirchnerismo, que se habían juntado desde los funcionarios de energía del menemismo, pasando por los del radicalismo, otros peronismos, bueno, y se habían juntado 4 o 5 de los tipos que deben más saber de energía, por lo menos en teoría, acá en el país, y bueno, ya vienen manifestando estas críticas, esta preocupación desde hace mucho, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, se cumplió. Pero parece que hay un hermetismo también en el gobierno actual. Yo creo materia, ¿no? que tienen que convocar a los sectores, o sea, a los trabajadores, a los empresarios, al sector agropecuario que también consume, a los usuarios, a los distintos espacios políticos con fuerte representación parlamentaria, o a los líderes políticos, y establecer ahí cómo y a largo plazo cómo van resolviendo el tema. No es fácil salir del embrollo que dejó el kirchnerismo, sobre todo también en términos de precios relativos en una economía. Cuando vos tenés, dice, el problema principal es la lechería, leía un artículo, o después te hablan de que, bueno, la leche al productor le pagan tanto y en la góndola del supermercado, la pera, la manzana, la fruta, la verdura, los productos. Ahora, yo eso lo vengo escuchando hace 30 años, no sé si te pasa lo mismo, y nunca hubo un gobierno que quiso, o que tuviera la voluntad política de transparentar de cara a la sociedad toda esa estructura de comercialización que genera que estemos pagando los argentinos un precio altísimo. Sí, pero también te metes con intereses como por ejemplo supongo el tema de los fletes, donde bueno, también todo, los fletes, la intermediación, los negocios, la intermediación, los formadores de precios. Bueno, pero algún día va a haber que transparentar esa, es decir, que la sociedad. ¿Y vos crees que Macri está trabajando, como dicen algunos, con el caso de energía, por ejemplo, en compartimentos estancos? Porque algunos dicen que seguramente esto motivó a tomar algunas decisiones en materia energética, como si se tratara de un tema de tarifas o no tarifas, cuando bueno, lo encararon mal el tema. ¿No? Creo que hicieron una más allá del tema de las tarifas, hicieron una evaluación equivocada de la respuesta de los sectores medios, sobre todo urbanos de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Ellos creyeron que tenían un alto resto político para tomar medidas y que era importante pagar todos los costos ahora para luego en un año electoral no tenerlos, y los sectores medios no reaccionaron como ellos pretendían. ¿Por qué no reaccionaron? Porque le impacta fuertemente el bolsillo y porque no pudieron controlar la inflación. Y porque y encima a esto le agregás un aumento en el costo de los servicios fenomenal, como han hecho, y obviamente que el sector medio reacciona de esta forma. Y sobre todo también que creo que esa falta de tacto y de timing que han tenido, que ha sido, te diría hasta escandalosa, le afectó su propio sustento electoral. O sea que creo que ha sido el mayor horror de este gobierno,
que le ha prácticamente sacado de la cancha muchas otras cosas que hicieron bien, como arreglar el sector externo, salir ordenadamente del cepo. O sea, cuando estaban por salir del cepo, acordate que la oposición tira piedra, decía que el dólar iba a costar 20, 22, 25, todo, y realmente salieron del cepo y lo mantuvieron en el mismo valor que estaba el blue. Y hoy claro, que salir del cepo uno se olvida, ¿no? Pero era la materia. Era la materia. En cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo salís del el horror del tarifazo le empañó todas esas los logros, logros que bueno, en el tema también. macro, el tema del pago a los jubilados es importante. Nosotros, por ejemplo, nuestro bloque votó a favor el pago de los jubilados y votó en contra el blanqueo. Está bien. Pero pues, si el blanqueo de la señora Cristina estaba mal, este blanqueo también está bien, claro. Claro. Entonces, bueno. Pero sí el tema de los jubilados, ¿no? Sí, para nosotros era mucho más importante la posibilidad de que los distintos sectores blanquearan su dinero y pagaran las deudas impositivas correspondientes, quizás con quita de intereses y en una moratoria muy importante. ¿Cómo ves el escenario? No te olvides que cada 5 años prescriben esas deudas. Sí, ¿no? Desgraciadamente sí, también es otra de las grandes desprolijidades que algún día también habría que limpiarlas, ¿no? ¿Cómo ves el año que viene en función de todo esto que estamos conversando? Y también te pregunto hasta cuándo el gobierno va a seguir con esta especie de suerte que tiene en función de las nuevas cosas que se van sabiendo en materia de corrupción kirchnerista, ¿no? Pues el poder de asombro parece que no tener límites, ¿no? Nos enteramos que día tras día de cada cosa. Que eso hoy lo está favoreciendo al gobierno. ¿Hasta cuándo lo va a seguir favoreciendo? En todos los problemas que tiene. Tampoco creo que el gobierno esté detrás auspiciando esto, sino que hay una sociedad que reclama, hay una sociedad que se indigna. Y hay una justicia que cambió. Y hay una justicia que también le han sacado las patas encima y empieza a producir hechos también porque la sociedad demanda. ¿No te hace un poco de ruido que la misma justicia que en su momento cajoneaba todas estas mismas causas que ustedes, por ejemplo, vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo? Porque el radicalismo, el socialismo han venido marcando estas cosas desde hace tiempo. Para ustedes calculo que será asombroso quizás los montos, las formas, pero ustedes sabían de esta matriz de corrupción, la vienen denunciando hace mucho tiempo. Sin embargo, la misma justicia que ahora festejamos era la que les metían todas las causas que ustedes presentaban en los cajones. Las causas tenían una evolución muy lenta y que se iban dilatando en el tiempo. Obviamente que el poder juega, la falta de instituciones fundamentalmente juega, y ese es el desafío del actual gobierno. El actual gobierno tiene, primero, más allá de que si va a continuar, si va a ganar la elección de medio término y la otra, ¿no? Tienen que entender que este periodo es de transición. En un periodo de transición donde tienen que sentar las bases de la organización institucional de la Argentina y la independencia de los poderes. Eso es lo que genera un equilibrio para que lo que nos pasó no nos vuelva a suceder. Y a partir de que entienda esto y la necesidad de consensuar las políticas de Estado que son importantes, hay una que es muy importante, que es el tema de la seguridad, ¿no? que hoy en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares en la Argentina está absolutamente desmadrada. Desmadrada y preocupante. Creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo para que este gobierno pueda desarrollar adelante y llevar adelante esta transición. Digamos, si el gobierno pretende ser de transición y de destino definitivo, es donde se va a equivocar, es donde se equivocó con las tarifas, es donde quizás el marketing que están acostumbrados el laboratorio a hacer ya no funciona, digamos. Hoy que ya no sirve tener el mismo eslogan de campaña que Barack Obama para llevar adelante una elección. Sí, las redes sociales sirven también para eso, para una campaña, pero ese weekend ya no sirve. El sí podemos que tanto escuchamos sí acá. El sí se puede es de Barack Obama, no de Mauricio Macri. Y entre Obama y Macri hay una diferencia sideral. ¿Notás también que hay diferencias siderales adentro del gobierno? Por ejemplo, el hecho de haber dividido el área económica se veía en algún momento como una especie de logro, bueno, algo que finalmente lo que notás
es una serie de incongruencias y hasta sabotajes que parecen increíbles, ¿no? Lo que le ha pasado a Prat Gay en función de lo que ha salido a decir de Mendiguren, mientras uno luchaba contra la inflación, el otro decía que iba a aumentar las tarifas anticipadamente. Bueno, este tipo de incoherencias, ¿vos las notás? Mirá, yo creo que el gobierno tiene 3 pilares importantes en su gabinete, en mi opinión, que son Alfonso Prat Gay, Rogelio Frigerio y la canciller. Son Malcorra. Son muy importantes en el desarrollo de su estrategia. Vuelvo a decirte, se equivocó en la implementación del tema de las tarifas. Es decir, un problema que, si vos le preguntás a los argentinos mayoritariamente, todos decían que había que abordarlo, que no podía seguir como estaba. Sí, la gente misma te da vergüenza para la misma de él. Ahora, lo han hecho de manera espantosa. Sí, sin avisar, ¿no? Aparte tampoco. Espantosa, mal, soberbia, aparte, de manera muy soberbia. Inclusive el presidente ha comunicado de manera soberbia. Una cosa es decir a la gente que tiene que ahorrar energía porque el recurso es escaso, y otra cosa es decir que no pueden andar en pata y camiseta, decir, adentro de una casa. Se ha elegido una forma grosera de comunicarles a los argentinos una crisis que los argentinos ya sabían. Marcelo, te agradecemos la presencia, ya son las 9, daba para charlar un ratito más. Seguramente no va a ser la única vez. ¿Andás por Capital? Suelo andar, pero bueno, tengo que rumbear Lomas de Zamora. En Lomas, estás instalado en Lomas. Bueno, estás acá nomás. Estamos cerca, sin embargo, la zona sur es una de las zonas que le cuesta más acceder a la capital. Quizás otras que tienen tanto la autopista Buenos Aires-La Plata, o el acceso oeste o el acceso norte, tienen mayor facilidad de acceso, ¿no? Los que venimos del sur tenemos, por eso también es importante la apuesta del transporte público, ¿no? Es decir, hay algunas cuestiones que son trascendentales. Creo que los metrobús que están haciendo pueden funcionar, y la cuarta vía del Roca, que se necesita electrificar de manera urgente para que se pueda acceder, sobre todo para que la gente que va a trabajar 8 horas no pierda 3, más aparte en transportarse de ida y vuelta. Marcelo Oso Díaz, gracias por haber estado con nosotros, diputado de la provincia de Buenos Aires del GEN, y ya entra en el estudio Néstor Sibona para hacerse cargo del aire aquí en Cadena Eco. ¿Cómo andas, Néstor? ¿Bien? Buen día, Pablo, ¿qué tal? Bien, por suerte. Todos. Bien, por suerte. Bueno, ¿cómo andamos hoy? Tirame algunos títulos si tenés a mano de lo que se viene este lunes. Sí, yo creo que es un lunes muy especial porque terminaron las vacaciones de invierno, termina la feria judicial, arranca el blanqueo, apareció en el boletín oficial la ley PYME, es el mes que se promete la unificación de la CGT. Así que me parece que tenemos por delante una agenda bastante movida en materia informativa. Bueno, nosotros estuvimos hablando con Marcelo Díaz, analizando un poco política nacional y algo de provincia de Buenos Aires. Nos ha quedado mucho en el tintero, pero bueno, básicamente estábamos sorprendidos por los nuevos casos, lo hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Por nuevos casos de corrupción también que se fueron conociendo estos días, como que uno tiene un poder de asombro que parece que no tiene límite. Sí, hasta yo venía pensando si no puede llegar a un punto de saturación, que ya haya tantas cosas que uno ya las confunda, no les quede muy claro y vayan quedando en el olvido, como muchas veces pasa en la Argentina. Pero la provincia de Buenos Aires también va a ser protagonista seguramente esta semana, porque mañana una reunión de gobernadores para discutir lo que sería un pacto fiscal a largo plazo, pero está el planteo de recuperar el fondo del conurbano. Es un antiguo planteo de la provincia, que es el caso más típico de frazada corta, ¿no? ¿Quién cede los recursos que debería recibir la provincia y que hace años que están congelados, los del fondo del conurbano? A tal punto que la provincia hizo un planteo a la Corte Suprema, que también tiene que resolver el tema de tarifas de gas, que está suspendido. Así que tenemos por delante una semana y un mes bastante movidito. Bueno, nosotros vamos a tener las reuniones en el sur, ¿no? En principio estaba prevista para hacer en Chubut, pero creo que se pasa a la Casa Rosada. Bueno. Que confirmar. Está bien. Nosotros vamos a tener un periodista acreditado en esa reunión. En realidad estaría empezando, según está prevista la agenda, si era en el sur al menos,
a eso en hora de tu programa, tipo 9 de la mañana, pero por ahí tenemos un anticipo y te prestamos al cronista para que siga con vos. Con todo gusto. Bueno, Néstor Sibona, se quedan en el aire ustedes, nosotros quienes hicimos tendencias. Alberto Ferrari, Lorelei Livio en la producción, Javier Martínez en los controles, Evelyn Bolognese en el área comercial, Pablo Galeano, el conductor del programa, y quien les habla, Cecilia Ayer en la locución. Bueno, gracias. Lo de Pablo Galeano, el conductor, me suena a Perón. Galeano Conducción. Galeano Conducción. Ahí está. ¿Por qué no? Bueno, nos vamos. Mañana. Nos reencontramos mañana a las 7. Gracias, Marcelo. Hasta mañana. Gracias. Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.